Resumen, trastornos de personalidad. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Todos nosotros tenemos diferentes personalidades, todos los seres humanos somos únicos y nos podemos caracterizar por cualidades, talentos, a veces defectos, pero somos únicos, nadie es igual a nadie, ni siquiera entre los gemelos. Pero cuando hablamos de trastorno de personalidad, nos referimos a una serie de, digámoslo así, de características que identifican a la persona fuera de un entorno o fuera de una situación. Estos trastornos de personalidad no son, por decirlo así, una enfermedad. Es decir, no estamos hablando de que alguien que tenga un trastorno de personalidad, esa es la enfermedad, sino que el trastorno de personalidad viene siendo un síntoma de otras enfermedades, como ya vimos, el trastorno afectivo bipolar, la depresión, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia. Todas estas enfermedades mentales que ya viste en lecciones anteriores, por lo regular vienen acompañados de un trastorno de personalidad y son encasillados o son clasificados en algo que se llama clasificación clúster. Entonces es muy importante saber cuáles son algunos de los trastornos de personalidad más importantes. Vamos a comenzar por el trastorno de personalidad por cultura. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, estoy hablando de Colombia, aquí, por ejemplo, tenemos la costumbre de comer con cucharas. Sin embargo, en otras partes se come con las manos o sencillamente con dos palillos. Suponiendo que una persona empiece ya no a comer con cuchara, sino con palillos, aquí en nuestra zona, eso sería un trastorno de personalidad por cultura, porque en nuestra cultura no es común eso, no es normal eso, a menos que la persona venga de la cultura donde sí se hace, pero aún así se vería muy extraño y la persona tendría que adaptarse un poco a la cultura de nosotros. El caso es que cuando alguien hace algo que no está dentro de la cultura, se le llama que tiene un trastorno de personalidad. Por ejemplo, cierta vestimenta, puede que en algunas partes por el clima frío, pues muchas personas se vistan muy abrigados, ¿cierto? Pero sería muy extraño que en una zona donde hace tanto calor alguien utilice algo o un atuendo muy abrigado, quizás hasta un saco, y no es que la persona esté enferma, sencillamente ella dice que quiere vestir así. Puede que en algunas partes es de lo más normal vestir en pantaloneta, es decir, salir en pantaloneta, quizás sin camisa, pero en otras culturas eso sería del todo impropio. Entonces, si una persona trata de cambiar por su vestimenta, por su habla, por su manera de ser o de hacer las cosas, trata de cambiar esa cultura, se dice que tiene un trastorno de personalidad clúster. Un segundo trastorno de personalidad sería el trastorno de personalidad anárquico. ¿Qué es el trastorno de personalidad anárquico? Es aquella persona que insiste en que las cosas se pueden hacer bien sin seguir ciertas reglas a las que ya estamos acostumbrados. Aquí estamos hablando desde las reglas de los padres y los profesores hasta las reglas gubernamentales, las leyes gubernamentales. Por ejemplo, puede que una persona le parezca muy normal que el tráfico, por ejemplo, si se pasa por alto el color donde indica que es alto, la persona diga que para él ese color no debería ser, porque no ponen otro color. Puede que la persona cuando hagan de pronto salgan ciertas leyes con respecto a la sociedad, la persona quiera cambiar esas leyes y empiece a decir que por qué no se hacen de otra manera. Aquí el problema no es tanto que lo diga, sino que a veces la persona lo hace diferente y empieza a caer en algo que se llama la anarquía o la oposición a la autoridad o al gobierno. Un trastorno de personalidad de esta clase puede traer muchos problemas a la persona porque siempre está contradiciendo a una autoridad superior. Siempre está diciendo que las cosas son mejores de otra manera o por qué no se hace de otra manera. O sea, está cuestionando
siempre una autoridad. Entonces ese sería el trastorno de personalidad anárquico. Hay otro tipo de trastorno que se llama el trastorno de personalidad en el perfeccionismo. El trastorno de personalidad por perfeccionismo se parece mucho al TOC, donde las cosas se tienen que hacer muy bien, donde se tienen que hacer exactamente como uno quiere que se haga. La persona que tiene esta clase de trastorno siempre está pendiente de lo que hablan las personas, de cómo lo dicen, del tono que lo dicen, y están corrigiéndolas, están diciendo así no se dice, esta es la mejor expresión, y a veces hasta ponen a hablar a la persona como uno mismo quiere hablar, o sea, como quiere hablar la persona afectada por ese trastorno, entonces pone a repetir a la persona hasta que lo diga bien. La persona que tiene el trastorno de personalidad por perfeccionismo es muy selectivo con los amigos, es decir, no es tolerante. Si ciertos amigos encajan con su, digámoslo así, su punto de vista, ¿cierto? Si encaja con ese cuadro que él mismo se ha armado de perfeccionismo, si encaja con ese, son amigos. Si no encaja con esa clase de personalidad, con ese cuadro, entonces no es amigo y lo trata poco. Una persona que tenga el trastorno de personalidad por perfeccionismo, por lo regular es muy solitaria, quizás no le haga mucha falta a los amigos, pero se siente muy bien legalizando, estableciendo reglas, corrigiendo y colocando las cosas derechitas como la persona cree que es. De modo que uno pregunta, bueno, ¿qué ayuda hay para los que tienen el trastorno de personalidad? Como vimos, no se trata de una enfermedad en sí, sino de síntomas de otras enfermedades. Y como vimos en las otras lecciones, primero hay que tratarse las enfermedades que subyacen tras este trastorno de personalidad, y luego mediante la psicología, mediante la charla que se da, entonces se puede ir determinando qué patrones de comportamiento se están saliendo fuera de lo normal, ya sea por la cultura, por la anarquía o por el perfeccionismo o por otras que también encajan dentro del trastorno de personalidad clúster. Entonces siempre la psicología, siempre la terapia cognitiva conductual lo que va a ayudar a que una persona mejore y se amolde a una mejor personalidad hasta que se estabilice completamente. Fin del resumen.